Hoy, lunes 17 de marzo del año 2008, vamos a platicar aquí en la ciudad de Quito, capital de la República de Ecuador, aquí en las instalaciones del Hotel Río Amazonas, sobre un aspecto muy importante que cada uno de nosotros debe descubrir dentro de sí mismo, porque se constituye en la fatalidad y en lo más monstruoso que tenemos y que nos impide la autorrealización. Me refiero en forma enfática al anticristo. El anticristo es algo que ha inquietado mucho a la humanidad, y sobre todo para estos tiempos en que el ambiente político y social se encuentra caldeado. Hay mucha confusión y Occidente acusa a Oriente de ser el anticristo. Oriente acusa a Occidente de que aquí la potencia imperialista norteamericana es el anticristo, del que nos han hablado a través de muchos siglos los sabios que en el mundo han sido. En el campo religioso, cada doctrina cree que se encuentra en la verdad y por eso ataca a las otras doctrinas que son el anticristo. Así vemos como una iglesia ataca a otra iglesia y le dice que eso es el anticristo. Pero realmente, ¿qué es el anticristo? ¿Dónde se encuentra el anticristo? ¿Dónde está? Nostradamus dice textualmente en una de las centurias: tan esperado y nunca volverá en Europa, desde Asia llegará, de la liga de Hermes ha de ser, y a los reyes de Oriente mandará. Este Nostradamus dice que vendrá de Asia, pero esto no lo podemos tomar literalmente. Tenemos que saber qué es Asia. Y luego dice que nunca volverá a Europa, o sea, vendrá pero nunca volverá. Todo esto son alegorías, simbolismos de Nostradamus. De todas maneras, sospecha cualquier persona que lea Nostradamus que el anticristo es un ser detestable, un ser poderoso. Pero hay personajes que han comentado las centurias de Nostradamus y dice, bueno, por mucho poder que tenga el maligno, Satanás, sus poderes son limitados, porque el que tiene poderes ilimitados es Dios. Así que, dicen algunos personajes que han comentado, repito, las centurias, no nos debe preocupar. Pero esto no resuelve el problema. Tales comentarios no llegan a donde debe, dijéramos, a abrir el panorama. No nos dicen ciertamente qué es el anticristo. Para que los que escuchen este video lo vean,
Es necesario comprender que todo esto que dice Nostradamus es completamente alegórico y que la fecha que da Nostradamus, por ejemplo, dice Nostradamus que en el año de 1963, el 1 de abril, tendrá nacimiento la bestia en el Asia Central. Luego dice que en el año de 1972 inicia su acción bélica en Arabia. Luego prosigue diciendo que en el año de 1981 inicia su vida pública, el anticristo. Y que en el año de 1996 la bestia va a invadir al mundo. Y que en el año de 1999 la bestia va a morir. Y entonces, con la muerte de la bestia, o sea, del anticristo, vendrá el triunfo de la cristiandad. Y en ese último año vendrá una edad de oro. Todo esto obviamente es algo completamente simbólico. Son alegorías, y para entender estas fechas se necesita haber estudiado la cábala hebraica. ¿Qué es el anticristo? Bueno, vamos a leer a Juan, porque Nostradamus es un poco oscuro. Es decir, el mensaje de Nostradamus está muy vedado, ¿cierto? Tiene mucho velo. Y es más fácil interpretar las escrituras, a pesar de que para interpretar las escrituras uno tiene que tener el donum Dei, el don de Dios, y conocer el Zohar, conocer el libro de las analogías, de los simbolismos y toda esta cuestión de la cábala judía. Dice Juan tiene 2 cartas, escribió 2 cartas, y en una de las cartas, la segunda carta, dice en el capítulo 2, versículos 18-23: hijitos míos, ya es el tiempo, ya es el último tiempo, y como nosotros hemos oído que el anticristo ha de venir, así también al último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestare que todos no son de nosotros, mas nosotros tenéis la unción del Santo. Y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignorase la verdad, sino a los que los conocen, y que ninguna mentira es de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este tal es anticristo, que niega al Padre, niega al Hijo. Cualquiera que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Cualquiera que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Es muy interesante lo que dice Juan de Patmos en esta carta, porque dice: salieron de nosotros, mas no son de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, pues conocerían la verdad. Aquí comenzamos a vislumbrar algo. Vislumbramos ante todo que el que no conoce la verdad es un anticristo.
Y fíjense que hace 2000 años más o menos fue escrita esta carta. El que no conoce la verdad es el anticristo. Obviamente, la razón subjetiva de ninguna manera puede conocer la verdad. Para conocer la verdad, se necesita caer en el vacío iluminador. Entonces, aquellos que nunca han oído a la voz del Padre, nunca han escuchado la palabra que da vida de manera directa, ese es un anticristo. Podemos decir que no nos hagamos a engaños, porque la verdad no es haber leído un libro, la verdad no es haber escuchado a un maestro, la verdad es algo más profundo, es llegar al mundo de la talidad, llegar al mundo del vacío iluminador. Claro que la talidad está más allá del vacío iluminador. Entonces ahí empieza a vislumbrarse que aquel que no conoce la verdad es un anticristo. Si nosotros no conocemos la verdad, somos el anticristo, partiendo de esa base de Juan de Patmos. Nostradamus dice que ha de salir de la liga de Hermes. Juan también dice algo parecido. Salió de nosotros. Pero ¿quién es Hermes Trismegisto? El 3 veces grande dios Ibis de Thoth. ¿Quién es? Lo que sabemos de Hermes Trismegisto es que poseía las 3/4 partes de la sabiduría y que solamente lo superó el Cristo. Pero que en este momento nos está diciendo Nostradamus que salió de la liga de Hermes. ¿Qué es la liga de Hermes? La liga de Hermes, Hermes es un maestro que trabaja con la mente cósmica. Así que ya empezamos a mirar otro aspecto. Salió de la liga de Hermes, que traicionó a Hermes. Juan dice, bueno, salió de nosotros, o sea, traicionaron también a Juan. Juan es la alegoría del verbo, ¿cierto? Entonces ahí tenemos dos cosas que debemos desglosar, la de Nostradamus y el simbolismo de Juan. Entonces salió de la liga de Hermes, es decir, que está indicando que el anticristo es la mente, porque Hermes trabaja sobre la mente cósmica. Pero la mente tiene dos aspectos, el aspecto positivo y el aspecto negativo. El aspecto negativo es, dijéramos, para Nostradamus, el anticristo. ¿Cuál es el aspecto negativo? Bueno, se complementa con lo que dice Juan. ¿Quién es el mentiroso? O sea, la mente. Y pónganle mucha atención a esto, hermanos. Si ustedes quieren alguna vez conocer la verdad, pónganle atención a esta carta de Juan y pónganle mucha atención, estudienla profundamente, la epístola universal de Santiago, que debe ser, yo lo considero y lo tengo así como la cabecera, está en la cabecera, ¿cierto? Para estudiarla permanentemente. La carta de Santiago, la epístola universal de Santiago con el Apocalipsis, son los dos únicos libros que no se han adulterado, porque nadie los entiende. Entonces,
dice aquí a Juan, pues, ¿quién es el mentiroso? Miren ustedes la pregunta interesante que se hace Juan, o que nos hace Juan a nosotros también. ¿Quién es el mentiroso? El que niega al Hijo, ¿cierto? ¿Quién es el mentiroso? El que niega a Jesús, el Cristo. Ese es el anticristo. Pero desglosemos, porque todo esto está escrito en alegorías. Ya les había comentado en una clase anterior sobre la mentira. Y ponle atención a estas mentiras. Por ejemplo, las fantasías de uno son mentiras. Y las fantasías nos hacen decir mentiras. Los supuestos mentales son mentiras. Y hay una cantidad de mentiras que pueden pasar como unas verdades. Pero les decía, la peor mentira que existe es creer que uno está diciendo la verdad y que uno está dentro de la verdad, o hablar de lo que uno no conoce, pero hacerle entender a los demás que uno sí conoce ese tema. Miren cómo se condena uno a sí mismo. ¿Qué ganamos nosotros? Y yo me pregunto eso, se lo pregunto a ustedes, haciéndole creer a los demás que nosotros somos sabios, o haciéndole creer a los demás que nosotros sí sabemos. ¿Qué estamos nosotros ganando? Estamos ganando la condenación. Somos el anticristo. Así que el anticristo, en realidad de verdad, pues, es el que niega al Hijo, a Jesús de Nazaret. El anticristo es aquel que niega al Padre. Y ya nos vamos para otro lado, ¿no? Es el mentiroso, ¿cierto? Es el que nunca ha escuchado la verdad. Porque hermanos y hermanas aquí presentes, cuando uno no escucha jamás la verdad, nunca la ha escuchado, es un mentiroso lo que habla. No le consta nada. Nosotros no podemos continuar metidos dentro de ese ambiente de condenación y de fracaso. Somos mentirosos, somos el anticristo. El anticristo, aparentemente, Nostradamus lo presenta afuera, que viene del Asia, que llegará a Europa, que nacerá y causará estragos. Pero repito, si uno coge la cábala hebraica, se da cuenta que es el Asia dentro de nosotros, que es Europa dentro de nosotros, ¿cierto? Está relacionado con la mente y con las emociones. Ya entonces tendríamos que mirar la mitología. La mitología sí nos presenta quién es Europa y quién es Asia. Así que no debemos tomar esto de manera literal. Bueno, uno se va dando cuenta, según la carta de Juan, que hay dos corrientes. La corriente que niega al Cristo, que niega al Padre, y la corriente que acepta al Cristo, que acepta al Padre. O sea, Juan nos está presentando aquí dos ciencias: la ciencia del bien y del mal, que es la que siempre hemos visto en el Génesis. Hay una ciencia para el bien y una ciencia para el mal, una ciencia positiva y una ciencia negativa.
¿Cuál será la ciencia positiva? ¿Cómo podríamos nosotros estudiar la ciencia positiva? Si lo vemos desde el ángulo gnóstico, tendríamos que decir, la ciencia que se estudia a través de la dialéctica de la conciencia, y la ciencia que sería la positiva, que se estudia a través de la lógica formal, que sería la ciencia negativa. La ciencia negativa, la lógica formal, que es la ciencia negativa, se ampara en los razonamientos de la mente subjetiva. Entonces, todo ese podridero de teorías que se conocen en la ciencia subjetiva, ese es el anticristo. La ciencia que se estudia en la universidad, la ciencia que se estudia en los colegios, eso que está escrito en millones de volúmenes, esa ciencia es la ciencia del anticristo. Esa es la ciencia más materialista, ¿cierto? Entonces, ese es el anticristo. Obviamente, como ustedes pueden ver, hablar sobre estas cosas así públicamente, uno se expone al vituperio, a la sátira, se expone pues a la picota pública. ¿Por qué? Porque el anticristo es el que ordena, es el que manda. Por ejemplo, todos estos sistemas pedagógicos, ¿quién los diseña? Los diseña el anticristo. Fíjense ustedes, un niño nace y trae todos esos valores de manera salvaje, silvestre, naturales, de la autorrealización íntima del ser. Pero por orden del anticristo, ese niño tiene que ir al kinder, tiene que ir a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria, a la universidad, etcétera, etcétera. Así que el anticristo destruye esos valores salvajes, silvestres de la ciencia pura. Entonces el niño se somete a eso. Él no podría aceptar jamás la ciencia pura. Se somete a la falsa ciencia. Él no podría aceptar la ciencia pura, porque la ciencia pura el anticristo no la acepta. Y el anticristo le está diciendo al niño, al joven, al adolescente allá en la universidad, que la realidad es lo que está estudiando allí en la cátedra de la universidad. Así que, por orden del anticristo, todos nosotros hemos sido, dijéramos, condicionados. Por ejemplo, ¿por qué no aceptamos que en otros mundos haya vida humana? Existan seres humanos tales como nosotros, o por lo menos con la forma de nosotros. Porque el anticristo no ha dado esa orden. El anticristo ha venido negando sistemáticamente que eso no existe. Pero si en estos momentos el anticristo ordenara que se le dijera a la humanidad que en otros mundos existe vida humana y existe vida animal y vida vegetal tan abundante como la que existe aquí en el planeta Tierra, hasta el más escéptico la aceptaría.
porque él está condicionado, está amaestrado por el anticristo. Y eso lo vemos en nosotros. Nosotros tenemos nuestro escepticismo en ciertas cosas que enseña la gnosis. Cuando nosotros vamos a una cámara especial y le manifiesto a mis hermanos, compañeros de estudio, vamos a ver aquí, a sincerarnos, cuál es nuestro escepticismo hacia el gnosticismo, hacia la ciencia de Cristo, hacia la ciencia pura, y empezamos a enumerar. Así que dentro de nosotros está el anticristo. Pone resistencia. Yo los veo a ustedes haciéndose las preguntas y haciendo las preguntas y me doy cuenta que todavía ustedes ponen resistencia a la ciencia pura. ¿Por qué? Porque en nosotros hay una orden perentoria que hay que cumplir. Cumplimos lo que dice el anticristo. Estudiamos lo que dice el anticristo que tenemos que estudiar. Así que, ¿cómo vamos a decir públicamente ahí en un salón de una universidad que existen vidas en otros planetas? Pruebas, grita el anticristo. Pero cuando ellos hablan del origen de la tierra, del origen del hombre, del origen de las especies, nadie les dice nada. Porque el anticristo es algo pontificio. Incuestionablemente el anticristo es infalible. Lo que dice el anticristo así es. Que por allá existía un átomo gigantesco